Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, aquí estamos nuevamente. Vamos a discutir sobre Thomas Paine, inshallah. Vamos a tener una conversación con nuestro hermano Ahmed Velayati sobre un tema. Yo insisto en la importancia de conocer bien nuestra religión, conocer nuestros fundamentos muy bien, conocer la Sharia, conocer obviamente nuestra creencia fundamental, sobre todo el aspecto de quién es Allah, y tener las firmes convicciones necesarias como musulmanes. Y es importante entender los aspectos históricos de por qué estamos como estamos. Vamos a agregar al hermano Ahmed. Inshallah todo sale bien. Ahí está nuestro hermano Ahmed. Salamu alaikum, Ahmed. Rahmatullahi wa barakatuh. Entramos un poco temprano, pero pues podemos darle un preámbulo un poco a esta situación, ¿no? Aquí. Pues yo creo que se presta mucho porque, pues para entender un poco el tema del libro, yo creo que sí sería bueno que nos platicaras de este Tommy Paine, porque pues mucho de su biografía explica su pensamiento, ¿no? Uh-huh. A mí la verdad, yo no tenía mucha idea del alcance del personaje. Y sí hay cosas que ponen a pensar sobre todo tanto lo que significó para lo que le llaman la Revolución Americana, la Guerra de Independencia, y el pensamiento que sustentó ese movimiento, como la misma Revolución Francesa. Y pues también a los hermanos y amigos que están conectados, pues también que se enteren que va a ser algo así como 2 libros, ¿no? Por el precio de uno, Ágil, que nos vas a platicar también un poco de la era de la razón, ¿no? Chao. Sí, inshallah, pues es un libro, yo creo que es el más claro respecto a la oposición a los creyentes, ¿no? Sí. Nosotros creemos firmemente en una revelación. Thomas Paine, pues no hay muchas, o sea, su libro de la era de la razón o la edad de la razón, hay diferentes traducciones, o sea, del nombre, del título, pero es un ataque completamente dedicado a tirar la idea de que hay un Dios que dio leyes o que reveló al hombre, ¿no? Y se enfoca muchísimo al cristiano, a los musulmanes, pues nos menciona, a los judíos también, porque se meten en cuestiones del Antiguo Testamento, se mete al Nuevo Testamento. Es un libro que se dedica a tratar de destruir la religión, pero de una forma amable, diciendo que pues creemos en Dios, ¿no? Que para él la mejor revelación es contemplar la naturaleza, y esa es la revelación de Dios, no necesitas más. Pero hay algunos ejemplos de eso, pero Common Sense lo hizo pues años antes en Estados Unidos, pero es difícil conseguir datos duros sobre tanto como de Benjamin Franklin, que yo creo que es el cabezal de todo esto. O sea, no necesariamente Benjamin Franklin ideológicamente, pero definitivamente fue influido en Inglaterra, y esos viajes que tuvo a Inglaterra, que lo recibieron la segunda vez que fue a Inglaterra en los 50, o sea, de 1750 y tal. Como 20 años antes de que Thomas Paine sacara el libro, ¿no? Que fue la que ganó a la gente, ¿no? O sea, el sentido común, Common Sense, el libro, realmente fue lo que... Porque había mucha gente leal a la colonia inglesa que
que estaban cómodos, no querían realmente cambiar las cosas. Pero este libro realmente logró girar la Revolución Americana, o lo que es la Guerra de la Independencia, para que se armaran, ¿no? Inclusive, pues, en su último capítulo te dice cómo te vas a armar y todo, ¿no? Te da los números y por qué sí trata de convencer numéricamente, con datos, con números, de por qué sí es el momento ideal, decía él, ¿no? Ahora es cuando, ¿no? Si lo dejas hasta luego, no. Y aquí yo creo que conviene también que veamos un poquito el contexto de lo que estaba en lo que era el territorio de lo que ahora es la Unión Americana, incluso el mundo, ¿no? Para entender un poquito también la razón y el fundamento del libro. Como tú dices, Aji, la verdad es de que quienes vivían en lo que empezó siendo las famosas 13 colonias, pues en su mayoría eran en realidad ingleses, porque pues el movimiento empezó por un impuesto al té, ¿no? Y Aji, tú sí eres inglés y yo nunca te he visto tomando té. Pues eran ingleses que estaban en sus granjas, en sus granjas, cuidando su propiedad, y a lo mejor más preocupados de los indios o de los franceses que eran vecinos que realmente de lo que era el imperio inglés, ¿no? Que por lo demás tampoco los molestaba mucho. Viene la muerte del rey Jorge I y la ascensión al trono del rey Jorge II, y entonces aquí ya es donde conviene meternos un poquito en el libro, cómo va explicando él. Yo lo que he leído acerca del libro, pues menciona 48 páginas. Aquí yo la versión que tengo en español, que por ejemplo no contiene lo último que comentaste de los números, ¿no? De confrontar con cuántas fuerzas tenían los leales americanos y los leales ingleses. Pero son 30 páginas en castellano. Aquí es una traducción pues medio bucanera que no tiene ni nombre de quién tradujo, ¿no? Pero pues él lo va dividiendo muy inteligentemente, primero hablando de que realmente el gobierno es como un mal necesario. O sea, ahí empieza. Y ahí es donde yo empiezo a comprender que es a quién quería llegar. Quería llegar a estos granjeros, a comerciantes, algunos incluso tramperos, o sea, gente sencilla y que había hecho su vida de alguna forma de manera individual, ¿no? No eran sociedades tan grandes. Las ciudades grandes de Estados Unidos en la época, o lo que ahora es Estados Unidos, pues relativamente eran pequeñas en población y en extensión. Pero él empieza a hablar de lo que es de por qué el gobierno es un mal necesario, de que no sería importante tener gobierno si todos actuamos de lo que él menciona como virtuosamente, y de ahí se arranca. De ahí se arranca, se mete mucho con el sistema de gobierno inglés, que él lo conocía porque él pues de ahí venía en Inglaterra. Yo te preguntaba todavía hoy en la mañana un poco sobre pues la religión de los cuaqueros que llaman, ¿no? Porque su mamá era cuaquera y su papá era anglicano. Porque yo de lo que he leído es, o sea, como una religión... Es que, mira, creo que tiene algo que ver. Hay muchas cosas, es que tenemos que hacer rewind, o sea, regresar un poco, porque Filadelfia, Benjamin Franklin es una figura clave en todo esto, yo creo, y es una figura muy oculta, ¿no? O sea, no se entiende cómo fue, pero él la primera vez que fue a Inglaterra fue como lo que llaman un apprentice, o sea, era un aprendiz, porque es lo que significa, pero tenía ya, porque era una habilidad manejar una imprenta. O sea, él manejaba una imprenta, no era su capital completamente, parece que, pero tenía como 13 hermanos, si no me equivoco, tenía una familia muy extensa, Benjamin.
Y empezó este negocio de la imprenta, ¿no? En Filadelfia. Y si regresamos un poco, ¿qué es Filadelfia? La familia Penn de Pensilvania, ellos establecen, porque el rey les da, le da a William Penn un terreno porque le debían a su padre una deuda, y le pagaron por su servicio y demás, le pagaron con tierras y le dieron pues el estado de Pensilvania. Y en este estado experimenta esta nueva ciudad, es Filadelfia, y de eso es lo que, creo que es lo que significa, de hecho, Filadelfia, la nueva ciudad. Y era una metrópolis muy abierta, era muy tolerante. O sea, donde ya toleraban a varias religiones, había varias facciones, e inclusive a los indios a cierto grado, ¿no? Era donde más tolerancia hubo. Pero también había un poco la cuestión secular, había ya la gente tomaba, no era tan puritano. Sin embargo, estaban los Quakers en esta sociedad donde estaba la imprenta y pues los papás, y era la conexión de Pensilvania, Filadelfia, Inglaterra. O sea, había familias leales en Inglaterra, familias también del mismo cuerpo político en Inglaterra, que tenían también sus influencias en sus tierras y en las nuevas colonias, o sea, al grado que pues Pensilvania pues era de la familia Penn, o sea, no era, o sea, porque a veces no nos damos cuenta, había estos lazos entre colonia y los colonos, pero también habría que entender que la colonia, o sea, Inglaterra, pasó por muchas fases, ¿no? Y tuvo que, por eso John Locke fue importante, porque después de la influencia que tuvo, de lo que estábamos hablando la otra vez, de John Locke, después de la influencia que John Locke recibe de Spinoza y empieza a ver las cuestiones un poco más allá de los derechos civiles, empieza él a ver que estas ideas un poco, aunque no ateas, pero ya empieza a ver que, o sea, no quiere definirse él en la cuestión religiosa, porque ya empieza a ver más el lado deísta, ¿no? De John Locke, ¿no? O sea, ya como que va cambiando de filosofía, porque después de haber tenido carteado con los viejos empíricos, porque él de hecho era amigo de Newton, ¿no? Y hablaban en contra del cristianismo, pero eran cristianos, ¿no? Nomás que no eran trinitarios. Y esta idea la preservó Benjamin Franklin, ya antes de morir. O sea, él mismo escribió un credo en lo que él creía, ¿no? Pero todo está ligado al deísmo. Es a lo que voy. John Locke fue influido muy seriamente por la cuestión de Holanda, ¿no? Los pensadores de Holanda, especialmente de Spinoza. Él fue el que se metió duro a atacar la religión porque era un judío casi rabino, ¿no? Era una persona que abandonó su religión, lo sacaron de la sinagoga, pero era bien conocedor, cuando menos, del Antiguo Testamento y empezó a atacar. O sea, agresiones muy abiertas y Paine como que yo creo que, y esta retórica, este tipo de argumentos, se fue trasladando también a las comunidades de Inglaterra. Ahora, vamos a llegar a lo que comentas, pero vamos a hacer un regreso tantito todavía, porque antes tenemos que entender que hubo un evento que cambió muchas cosas, y fue la Guerra Civil de Inglaterra. El hecho de que habían Oliver Cromwell, ¿no? Y el grupo de parlamentarios degolló al rey, ¿no? No sé si lo degollaron o mataron, o sea, en público, ¿no? Lo decapitaron, ¿no? O sea, no fue con la máquina que luego inventaron los franceses para que le encantó el juguetito a Robespierre, tema, ¿no? sino fue una decapitación, si no me equivoco. El punto es de que mataron al rey y fue algo
que asustó, ¿no? Y es importante entender este concepto porque tú bien señalaste el otro día que estábamos hablando, que de ahí, porque él menciona, es el primero en empezar a mencionar una cuestión del contrato social, Paine, en su libro de Common Sense, ¿no? Entonces está ligado porque yo te preguntaba, bueno, es que estos no tenían una constitución y tú me decías, no, es que sí tenían el dichoso Bill of Rights, ¿no? Yo no sabía del Bill of Rights, no el famoso gringo, sino existía ya el Bill of Rights inglés. Y esto lo establecieron como para reconstruir luego el nuevo reino, ¿no? Después de Oliver Cromwell, si no me equivoco. O sea, poniendo las reglas sobre la mesa y que va a ser así, tantos asientos, si no me equivoco, o sea, la representación va a ser así, ya está. Y con la misma idea, Paine está influyendo ya, esto es lo que él está escribiendo, como con los mismos principios, las mismas ideas. Decía que tiene que hacer un comité así, ya está, y como que ya estaba él metiendo las ideas tanto de Montesquieu, ¿no? Estaba metiendo las ideas de Rousseau, del contrato social, pero también de Montesquieu, de la división de los poderes, ¿no? Y estaba metiendo las ideas de John Locke, del derecho civil. Pero hay que entender, o sea, John Locke se opuso a Hobbes, ¿no? Porque lo que no querían, y era un problema el siglo anterior, de hecho, por 2 siglos, o sea, desde la Reforma, los cristianos, porque todos eran cristianos, ¿no? Los cristianos luchaban con esta situación, como hoy los musulmanes. El disentir. Y este era el problema, o sea, es que si te pones en contra del gobierno, como le hizo Oliver Cromwell, creas un caos. Y la naturaleza del hombre, el hombre no se puede autogobernar, va a haber demasiado corrupción, vamos a destruir el orden público y va a ser todo un caos. Locke dice, pues no necesariamente, o sea, no somos tan bestias, ¿no? Y él empezó a argumentar, no, es que tu derecho de disentir es lo que va a construir más tu derecho, un bien social, donde las cosas funcionen. Y el que le da todavía más a eso fue Voltaire, porque Voltaire va a Inglaterra, y de sus viajes de Inglaterra, él dice, es que él claramente decía, y esto lo decía Spinoza, pero Voltaire se lo retoma. Dice, mira, es que si tienes una sola religión, pues va a haber abusos. Si tienes 2 religiones, se van a matar entre ellos. Pero cuando tienes más religiones, como que hay más tolerancia. Entonces él decía que haya... Y usaba de ejemplo Inglaterra. Decía, es que yo fui al Royal Exchange, o sea, lo que era donde hacían... Pues como en la bolsa, ¿no? Y veía, pues había hasta Mohammedans, decía, que había hasta mahometanos ahí, había judíos, había muchas de las diferentes religiones cristianas, diferentes iglesias, y todos estaban ahí con el interés mundanal y no les preocupaba la religión de la que fuese mientras se hacía el negocio, ¿no? Y como que ya en ese ámbito ya empezaba, y vamos a ir a Common Sense, pero este es el punto, ya con esto termino, ya llegaba a la noción de que la gente en Inglaterra ya estaba buscando un cambio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se enganchó Benjamin Franklin, porque la segunda vez que fue Benjamin Franklin en Estados Unidos, a Inglaterra, perdón, fue ya como una persona más prominente, como el gran experimentador, como el científico, y hizo shows, y el director de la Royal Society, que era como lo más académico, donde estaba Newton, donde estaban, o sea, antes de él, ¿no? Pero hay una lista de todos los miembros de esa Royal Society. Y yo creo que en ese círculo empezaron a intercambiar ideas. O sea, obviamente, persona de Estados Unidos, amigo de la familia Penn, ¿no? A ver, o sea, ni modo que no hayan hablado. Dice, oye,
¿vas a estar con nosotros? ¿Con quién vas a estar? Pues sí, pero nosotros no somos reales, ¿no? O sea, somos de los Royal Society, pero estamos viendo que va a haber cambios, ¿no? Un poco como hoy, como la CIA, y así que estos think tanks que ya empiezan a ver que va a haber cambios, entonces tratan de acomodar las cosas a su conveniencia, y es lo que yo creo que hubo. O sea, ya estaban viendo que hay cambios, entonces líderes de esa sociedad, pudiese ser que también la familia real, dijeron, bueno, pues puede que perdamos Estados Unidos, eventualmente lo vamos a perder quizá, como muchas de nuestras colonias, pero vamos, y lo hicieron bastante bien, eso Inglaterra en muchos sentidos, ahí la Commonwealth. Pero dijeron, bueno, vamos con Estados Unidos, porque inclusive Thomas Paine y Washington, si no me equivoco, se hicieron de la vista gorda con las islas del Caribe. O sea, teniendo la oportunidad de fregarlos en el Caribe, se hicieron de la vista gorda. Y era lo que más le interesaba a los ingleses por la caña de azúcar, ¿no? O sea, había cosas que de repente le interesaban al imperio más que otros. Entonces, muchos, como que hay mucho por detrás de la imagen, mucho detrás de la imagen. Y lo que llama mucho la atención de nuestro libro y del autor es de que es un inglés. Prácticamente salió de la nada, no era prominente. Lo único que sabemos es de que tiene una carta de recomendación precisamente de Benjamin Franklin para llegar a Filadelfia, y lo trataron, le dieron chamba en el mismo giro de Benjamin Franklin, que es en los libros, que hacía cuentos para niños, tenía su periódico Benjamin Franklin, y este cuate llegó, estuvo 14 meses antes de editar el libro, ¿no? Common Sense. Solo estuvo 14 meses, o sea, no estuvo, o sea, en 14 meses realmente no es gran cosa, digo, o sea, todavía lo ven como extranjero, no lo veían como un local, pero Filadelfia se prestaba a eso porque era muy abierto. Pero en ese contexto aquí, más o menos, llega Thomas Paine y se ve que es, porque hasta cita en parte de su libro, dice, argumentando, dice, y tengo, o sea, de esto te lo escribo, pero tengo mucha gente prominente que avala lo que estoy diciendo. ¿Quiénes eran esos? Gente importante. Tú sabes que yo no soy muy de la teoría de la conspiración, o sea, ahorita la narración que nos hiciste, pues es bastante pulcra, pero pues hay cosas que sí son evidentes y que no se pueden soslayar. Yo sinceramente no tenía ni idea de lo ahorita que nos platicaste de la familia Paine, pero te voy a decir algo. El nombre de Filadelfia es un nombre que tiene que ver con la masonería. Filadelfia viene de filos, de fraternidad, de confraternidad, bueno, tú eres psicólogo, sabes más, ¿no? Las filias, no, y tienen el tótem típico que tienen, ¿cómo se llama? Que están todas las capitales. Claro, cierto. Sí, es realmente más allá de las sociedades científicas, me parece que por la época ya en Estados Unidos, el mismo Franklin fundó una sociedad filosófica, a la que enseguida ingresa Thomas Paine. Entonces, pues entiende un poco, o yo lo entiendo un poco más en relación a la masonería y a las diferentes, se me fue el nombre, ¿cómo les llaman? ¿Logias? Las logias, exacto. A las diferentes logias que venían desde Inglaterra y en donde sin lugar a dudas estaba Franklin, estaba seguramente Washington, los que lo recibieron en Inglaterra y los que lo conectaron con Thomas Ahora hay Paine. que recordar que Jefferson y Adams eran más jóvenes. Sí. ¿No? Bueno, no sé si Adams, estoy casi seguro que Adams era como el legalista de todo esto, pero creo que era más joven también. Creo que Adam era un poco sobre la edad de Washington. Yo no ubico mucho cronológicamente dónde estaba Franklin y pues menos Thomas Paine, pero Adams estaba sobre la edad de Washington, quizá incluso un poco mayor. Pero okay, pues sí, era el abogado, era el que le dio la estructura. Es que él era como que también, yo presiento que era como que el americano y
como que tenía más gente, ¿no? Y de hecho por eso fue el segundo presidente de Estados Unidos después de Washington, Sí. porque jalaba gente, ¿no? Gente de ciudadanos, ¿no? Por decir, de los nuevos ciudadanos. Allahu Alam. Pero porque él como que es una figura un poco diferente que los otros. Ahí como que no era tan deísta, era más conservador. Pero bueno, era parte de los 5 que firmaron, ¿no? O los que lo pusieron. Pusieron la Declaración de Independencia, ¿no? Que Thomas Paine nunca firmó ni el acta ni la declaración. No, yo tenía la idea que ya no estaba en Estados Unidos, pero sí estuvo hasta 1789 más o menos, y la verdad ignoro por qué no participó. Pues yo creo porque no lo veían como que muy americano, ¿no? Puede ser. Aunque también bueno, en esos días, pues con que estuvieras ahí ya eras, mientras apoyaras la causa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas había granjeros que no sabían ni leer aquí, pero fueron grandes generales en el movimiento de Washington. Pero cuando empiezas a abordar lo que es el libro que nos ocupa aquí, te ponen mucho énfasis siempre que fue escrito muy sencillo, que fue escrito para que cualquiera lo entendiera, para el soldado. Sin embargo, de lo que sigue siendo el pensamiento de Paine, yo tengo la idea que lo superaron, por ejemplo, Jefferson, ideológicamente, o sea, en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, él lo platicamos mucho, se refiere al Islam como la iglesia turca, ¿no? Y probablemente no teníamos conocimiento, Aji, más allá de la Biblia, no creo que tuviera mucho conocimiento ni siquiera de la religión judía, a pesar de ser inglés, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y sí, estar en contacto con ellos. Es algo cuando que él hace el análisis de la monarquía, porque él trata de refutar la monarquía en el libro Aji como sistema de gobierno, pues ves que es un examen muy pobre. O sea, los argumentos que sin duda los había, porque pues otra vez hay que ubicarnos en el contexto histórico. El rey Jorge II fue muy impopular en la misma Inglaterra, y para los americanos pues era todavía peor, porque era más extraño, se sentían desplazados, ¿no? Y él se aprovecha de eso como se aprovechó todo el movimiento, ¿no? Y en el contexto se entiende por qué tuvo tanto éxito este llamado. Pero algo muy interesante de cuando se pone a refutar la monarquía es que él, que ya para la época seguramente ya era deísta y te da a entender en parte del texto que no le da mucho valor a lo que es la religión organizada, pues el argumento es religioso. Aquí él se pone a analizar a Moisés y a los judíos cuando le piden que se nombre a un rey, y entonces él dice, y que los reyes son superpersonas, son otro tipo de seres diferentes a nosotros, y ahí parte su argumento. Pero pues yo en general, todo el texto, entendiendo lo que dicen que fue escrito de manera sencilla, sí veo argumentos bastante pobres. Yo cuando empecé a leerlo, incluso hasta me dio cierta simpatía cómo veía el gobierno y eso. Pero Aji, si queremos empezar a relacionar los dos textos, el de la edad de la razón y pues empezando lo que es el capítulo sobre los principios de gobierno, nos da una idea de la visión de toda la ilustración al respecto. Y voy a leerlo textual porque hasta lo apunté aquí. Dice: no hay para el hombre asunto de mayor interés que el gobierno, porque el gobierno es el que le va a prever su seguridad y su prosperidad. Y ahí se pone a explicar igual, de manera pues un poco ramplona, los sistemas de gobierno, tanto heredados como por elección o representación, que al final fue lo que pasó en Estados Unidos, que es una representación desde el comienzo muy, pues no muy directa, ¿no? Muy, o sea, cuando se vota, desde el principio votas por electores, no votas por representantes, y tu representante en tu distrito,
pues empieza a ser cada vez más ajeno conforme va complicándose, ¿no? El gobierno. Pero yo lo que quiero aquí enfatizar es que él ya pone como un tagut al gobierno. Y el gobierno es importante entenderlo, comprenderlo, porque es el que nos va a dar todo. Ese es parte del argumento y del pensamiento de Thomas Paine. Sí, bueno, yo creo que hay que entender la importancia de la ideología de la ilustración y que definitivamente había un acuerdo, ¿no? Y creo que el título de su siguiente libro es bien importante, porque realmente le trata de dar la razón, o sea, le quita toda la autoridad a la religión y se la trata de dar a la razón en su teoría. Pero lo complicado de esta gente, de todo este grupo, es de que no niegan a Dios, ¿no? O sea, como que tienen un conflicto, es aparente su conflicto. O sea, dicen que sí hay un Dios, pero no hay un Dios. O sea, están confundidos estos fundadores, estos ilustres, porque hablan de un Dios sin revelación. Mira, aquí hay unos versos. Dice muchas cosas Thomas Paine en su siguiente libro, que, o sea, uno provocó la Revolución Americana y la otra fue una base ideológica para la Revolución Francesa. Y ya con esas dos revoluciones, porque la americana incluía el pensamiento del anglosajón también, ¿no? O sea, ahí había muchos de la colonia a bordo ahí, ¿no? Y estaban también, no, pero eso se ha quedado muy oculto en la historia, pero, ¿qué tanto realmente se deslindaron de la intelectualidad inglesa? Yo no lo creo, o porque siguieron comercializando, las cosas siguieron prácticamente normal, ¿no? Y es lo Pues que hubo una Thomas guerra, Paine dice. en medio hubo una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra que duró varios años en todo lo que era el Atlántico Norte, porque tardó Inglaterra en reconocer la independencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, hubo una guerra, pero no hubo, o sea, como un rompimiento Sí, no. rotundamente, ¿no? O sea, Thomas Paine en su libro, en el Common Sense, dice, mira, vamos a seguirles vendiendo a ellos. O sea, ellos sí, porque ahí tenían sus bases porque no querían perder ese vínculo comercial, ¿no? Lo dice en su libro. Pero dice, queremos también, a ver si o sea, ellos querían empezar a abrir otros mercados y vender los diferentes productos que vendían a Inglaterra, que también estaban pensando venderlos. Y los productos que manejaban son interesantes también, porque entre ellos estaba la marihuana, o sea, estaba lo que llaman el hemp, ¿no? Que lo usaban para diferentes cosas también, pero todos estos cuates fumaban marihuana, muchos de ellos, ¿no? O sea, y hacían muchas cosas, ahí en Discovery Channel tenían ciertas reuniones raras, extraños, experimentos sociales, fiestas, Benjamin Franklin, hasta Discovery Channel o sea, experimentaban con cuerpos muertos y encontraron en una de las casas que rentaban, donde se quedaba Benjamin Franklin, que era de la familia Penn, encontraron muchos huesos, ¿no? Entonces algunos dicen, no, es que fueron al cementerio a sacar huesos para experimentar. Pero la otra es de que a lo mejor los mataban ahí mismo, ¿no? Cosas extrañas. Esto está en Discovery Channel, o sea, no creas que está ahí en un libro raro, ¿no? Porque se sabe que tenían prácticas y reuniones secretas y no decían abiertamente realmente lo que querían. Pero sí, Thomas Paine, como que es el que se abrió. Porque no creo, tú bien señalas, no creo que haya sido el inteligente, pero es el que lo puso en tinta. Y a lo mejor se salió un poco de la casilla, como diciendo, no, de eso no tenías que haber hablado, ¿no?
Porque sí llegó a tener problemas con algunos de los ideólogos de Francia. Y bueno, al grado que ya lo quisieron inclusive hasta matar, ¿no? Pero en un principio su libro, La Era de la Razón, también influyó mucho, porque coincidió con la misma idea de Voltaire de separar el Estado con la religión. O sea, eso era el llamado de Voltaire. O sea, el llamado de Rousseau, el contrato social. El llamado de Locke, derechos civiles. El llamado de Montesquieu fue la división de los poderes. Pero el llamado de Voltaire fue a la fregada la iglesia. Era un ataque contra la monarquía. Contra la monarquía católica o religiosa, ¿no? Sobre todo porque los ingleses ya habían hecho esa separación con Enrique VIII. Pero los franceses no. De hecho, pues hubo mucho conflicto entre Inglaterra y Francia. Y pues ahí siguieron la familia de Habsburgo haciendo casamientos y tratando de reunir a las familias, ¿no? Y pues seguía pues la familia real, pues a quien decapitaron también, ¿no? Ese lo guillotinaron, ¿no? A Luis XVI fue, ¿no? A Luis XVI, a su esposa A posteriormente. su esposa. Pero eso ya fue nomás ya lo último, porque ya había todo un movimiento, ya habían ganado las masas y ya habían leído el libro de Thomas Paine, muchos franceses. Y muchos, porque en Inglaterra también estaban, o sea, no podemos ignorar el hecho de que tanto los pensadores de Holanda, inclusive los Rand, Goethe, ellos mencionan a estos pensadores, ¿no? O sea, todo es de la misma, y por eso quiero que sigamos estudiando, inshallah, la próxima semana, nos brinquemos varias décadas y nos vayamos al libro del Manifiesto Comunista de Engels y de Marx, porque creo que es un libro corto, pero retoma, porque él como que habla de un poco las cuestiones económicas, pero también las sociales, y ya empieza a plantear un nuevo modelo económico, porque yo insisto, no se puede hablar de política sin hablar de economía, porque todos los políticos cuentan con la economía. Por ejemplo, Thomas Paine, cuando está escribiendo, no hay que olvidar, todos ellos eran ricos, ¿eh? Todos ellos eran ricos y dueños de esclavos. Eran ricos. Jefferson, Benjamin Franklin se hizo millonario. Voltaire era hacendado, o sea, tenía su chateau ahí hermoso, ahí tenía fiestas y juntaba a todos sus cuates. Tuvo persecución, sí, porque ya no quiso arrodillarse en la nobleza porque no quiso prácticamente ir a las fiestas de Versalles, ¿no? Pero él no dejaba de ser un noble, totalmente, ¿no? Y pues tenían lana y tenían muchos amigos muy influyentes, de mucha lana también, muchos, ¿no? Y bueno, Thomas Paine no los quiere mencionar, pero dice, grandes figuras y están de acuerdo con lo que yo estoy escribiendo. Entonces él escribía realmente lo que pensaba, pero lo que pensaban también sus patrones, por decir. Sí. Y se descara ya con el libro de la era de la razón. Y quiero leer nomás hay todo el libro, este es un libro un poco más amplio, son muchas hojas, pero todo el libro está dedicado a tratar de destruir la religión, pero no a Dios. ¿Pero a cuál Dios? O sea, ¿cómo vas a entender a Dios sin la religión? Y él trata de hacerlo, es una cosa un poco, por eso digo que estos ilustres están confundidos respecto a Dios. Y yo creo, no sé si pudieran haber sido realmente maquiavélicos. Pues antes de que empieces aquí, a mí me gustaría que los amigos, sobre todo los amigos cristianos que nos están
nos están escuchando, nos van a escuchar después, después de que termine la transmisión en vivo, pues que se pongan a reflexionar, porque hay una cantidad de personas que se identifican a sí mismos como cristianos, pero dicen, pero yo no sigo ninguna religión, yo no sigo ninguna reglas, para mí yo es como yo entiendo a Dios, que es básicamente lo que es el deísmo, el deísmo tal y como luego fue estructurado ya con ciertos razonamientos, pero así como piensan muchos, es la base de esto, de esta idea de atacar, destruir la religión porque la religión es mala. Eso lo repiten muchos, pero sí creo en Dios, ¿no? Entonces, pues hay que escucharte con atención, Ajide. Ajá. Mira, aquí hay mucho, todo el libro habla, este, la era de la razón, habla contra la religión, que es lo que me interesa. Pero también hay que ir viendo también la época, porque en estas épocas está pasando algo importante en el mundo musulmán, porque el mundo musulmán, bajo los otomanos también se estaban secularizando, al grado que, bueno, eventualmente se super secularizaron, y fueron, yo creo, el gobierno más secular que hubo por décadas, ¿no? Desde Kemal Atatürk, pero antes de que estos jóvenes, estos turcos, Young Turks que le decían, que estudiaban en Londres, que iban a Inglaterra, como algunos de los árabes, como el Hashimita, el líder del Haram, ¿no? Que trataron los ingleses de hacer un acuerdo ahí. Pero esto fue después, ¿verdad? Y también Atatürk estamos hablando mucho después, pero a lo que voy, estamos hablando pues de 120 años después. Pero en la época de Mohammed ibn Abdul Wahab, los turcos estaban en plena decadencia, pero sí hubo un proceso también de secularización, porque había comunicación, iban a los eventos, y iban los turcos, iban vestidos así, asá, llegaban, por ejemplo, en la época de la reina Victoria, iban a las reuniones, al primer exposición en Crystal Palace, ¿no? Y iban así con sus vestimentas y de ahí las imaginan, pero así como se imaginaban a los turcos tenían sus fantasías del mundo cristiano, ¿no? Y leyendas y demás. Y sí hubo mucha cercanía, y sobre todo con Londres, pero también con Francia hubo mucho. Y bueno, tenemos que ver también que hubo estos de la razón, empezaron también ya a atacar mucho a los musulmanes. Voltaire hizo todo una porque él hacía, ¿cómo se llama? Teatro, ¿no? Hizo un teatro, una obra de teatro donde le tira un chorro de tierra también a los musulmanes, pero de repente hablaban mejor de los musulmanes, decían, bueno, los musulmanes como que tienen más lógica que estos, ¿no? Y por la influencia de Voltaire y demás, pues luego Napoleón, pues ya cuando llegó a Egipto, pues llegó con otra mentalidad, porque ya había o sea, cierta admiración que tenían pero los turcos, a lo que voy es de que no estaban muy empapados, no tenían gran escolaridad islámica, no es la escolaridad islámica la que llega a refutar todos estos movimientos, los que defienden la religión, los que defienden, pues andan callados porque pues no están, o sea, pero Allah subhanahu wa ta'ala ilumina a este señor Mohammed ibn Abdul Wahab y empieza un movimiento sui generis, o sea, como completamente autónomo. Obviamente sí había algo que influía, o sea, no creo que desconocía completamente lo que pasaba alrededor del mundo, pero pues era como un poco como en la Revolución Mexicana, como un Zapata,
pero intelectual, ¿no? O sea, no que Zapata haya sido ignorante, pero era un hombre de letras, letras islámicas, o sea, con la escolaridad islámica, y aparte un revolucionario puritano, monoteísta, que estableció en las mismas épocas, ya fundó a la nueva nación musulmana, netamente musulmana. Entonces es interesante que esto, que es hoy, yo creo, es el movimiento más influyente del mundo islámico, aunque unos a regañadientes, otros agarrando partes, otros como nombrándose, nosotros somos los demás, ¿no? Peleando como Qatar y Saudi Arabia por el liderazgo ahí, quién es Wahhabi y quién no, pero sus ideas son las que más están influyendo sobre el mundo en la actualidad, y es algo interesante que pasaba simultáneamente con todo esto, ¿no? De hecho, yo estuve haciendo un comparativo, estamos hablando de 20 años antes de que saliera a la luz el libro de sentido común, o 20 años antes, Mohammed ibn Abdul Wahhab estaba fundando un Estado islámico en lo que era Dinja, que fue la base luego del Estado saudí, ¿no? Pero él, 20 años antes, cuando este señor estaba hablando contra la religión, él veía al Estado como el rey, entonces había que socavar al rey. 20 años antes ya estaba fundando Mohammed ibn Abdul Wahhab con Ibn Saud un Estado islámico en lo que es Dinja, en el Hijaz, ¿no? Que es la base del Estado saudí. Bueno, lo establecen en el Najd, ¿no? En el Najd, pero luego toman también el Hijaz, ¿no? Toman el Hijaz porque el Hijaz lo controlaban los turcos, pero se lo quitan a los turcos, ¿no? Y en la época, en todo 1976 es cuando sale el libro. Sí. El Imperio Mogul y los sanácidas, ¿no? Todavía tenían conflictos con los turcos. Vaya, para ubicarnos un poco en la geopolítica, ¿no? Y aquí a Hispanoamérica, pues yo creo que en general no se estudia Thomas Paine, al contrario del mundo estadounidense. Pero a mí me llamó mucho la atención, yo iba a generalizar de lo que era Hispanoamérica, pero no es así aquí. En Sudamérica sí, porque en Sudamérica hubo más influencia inglesa. Francia. O sea, es raro que te encuentres a alguien que cite, sí citan a autores estadounidenses, pero filosóficamente la influencia directa es de Francia. Por razones obvias, ¿no? Viene de España y continental, ¿no? Francia, pues eran vecinos. Pero me llamó muchísimo la atención el segundo presidente de Ecuador, aquí, que que peleó con Simón Bolívar, era de religión anglicana y fue la primera traducción al español de este libro de Thomas Paine. Estoy hablando de sentido común, ¿no? Es raro, ¿no? Por lo de decirlo menos, ¿no? Pero sí, porque había, incluso, pues Bolívar tenía una legión británica que peleaba contra los españoles. O sea, eso es algo que luego también se soslaya porque no. Y el mundo, los gringos son los malos y jalados, ¿no? O sea, era muy confuso el mundo en ese entonces, geopolíticamente. Pero ya fue varias décadas después, ¿no? Sí. 1800 y tantos, ¿no? Sí, ya 1800. Esta traducción ya es bastante tardía. Ya. Pero Bolívar fue en los 800, ¿no? 1800 y fracción. Sí, claro, claro. Sí. Un poco antes que Benito Juárez, ¿no? Sí, antes, poquito después de que empezó el movimiento de independencia en México. Pero yo tengo, bueno, aquí en México es claro que fue la comunidad masónica americana, ¿no? Y que había dos logias que se peleaban entre ellas, ¿no? La escocesa y la yorkina. Todo el siglo XIX desangraron a México las dos logias, ¿eh? Y hasta la fecha todavía oyes a los dos, ¿no? Y pues llegó la masonería ya con un plan, ¿no? El embajador, uno de los líderes en todo eso, ¿no? Hasta donde sé. Pero el punto es de que ya llegó después del establecimiento tanto de Estados Unidos como de Francia, ya que tenían sus proyectos de la... Porque eso también era
O sea, definitivamente lo que querían es formar un tipo de nuevo gobierno, pero tener economía y tener una separación de la iglesia. Eso era muy marcado. Y pues la escuela inglesa, sí, la gringa, era la idea de un poco más de tolerancia, entre más multitud de religiones, mejor. Pero, mira, te voy a leer un poco de Paine, porque, o sea, aquí Paine plasma lo que estos masones no dicen, ¿no? Y pues todo el libro está repleto de esto, pero nomás de entrada empieza él a hablar, dice, yo creo en un Dios, y no más. O sea, está escribiendo como un libro de Akida, ¿no? Porque así, de hecho, así era. O sea, por ejemplo, a Benjamin Franklin le preguntaron, pues, ¿en qué crees, no? Y él escribió un credo, ¿no? Yo creo en eso, un credo súper pobre, ¿no? O sea, uno que estudia teología dice, oye, pues, a ver, siéntate, te voy a platicar un poco de qué es creer en Dios, güey. O sea, no tienes la más mínima remota idea, pero eso es culpa del cristianismo también, ¿no? Y lo que sí dice, muy interesantemente, dice Benjamin Franklin, es de que dice, pero respecto a Jesús, yo no puedo afirmar, dice, aunque me muera, yo no puedo afirmar que él haya sido Dios. O sea, habla bien, dice, yo sí creo en un Dios, sí creo, pero no puedo aceptar que Jesús haya sido Dios. Y que Dios me perdone, ¿no? Así dice, ¿no? Así de que ojalá y me acepte y me voy a morir con esa enigma, pero no lo puedo aceptar como una deidad. Y seguramente fue influido por Locke, por Newton, porque tenían las mismas cosas, ¿no? Aunque Newton se definía como unitario, ¿no? Y ubicaba iglesias unitarias de su época. Era más culto Newton en ese aspecto, porque ubicaba la cuestión aria, ubicaba más al tema. Pero bueno, Thomas Paine dice, yo creo en un Dios, no más. Y tengo la esperanza de la felicidad después de esta vida. Creo en la igualdad del hombre. Eso sí, él era anti-esclavo, no era de los como le dicen, abolitionists. O sea, que estaba en contra, a diferencia de sus comrades, ¿no? De sus camaradas, porque todos ellos tenían esclavos, ¿no? Todos. Y no tenían mucha bronca con ellos, ¿no? Jefferson era medio pesado en ese aspecto, ¿no? Y murió y heredó esclavos, ¿no? O sea, su casa nunca dejó a los esclavos. Aunque no Washington era parece racista, como ¿no? que Porque se sí, casó sí. con una esclava, ¿no? Jefferson. No sé, ¿sí? Tengo idea que sí, hay que Sí. checar eso. Pues a lo mejor ahí en sus, invitaban a las esclavas, pero tenían sus prácticas extrañas, ¿no? Quién sabe qué tanto son verdad, pero hay un documental muy interesante y menciona también a Jefferson. O sea, estas reuniones ocultas que tenían Benjamin Franklin, se llama como la vida secreta de Benjamin Franklin, Discovery Channel, está interesante. Pero bueno, dice, yo creo en la igualdad del hombre. Creo que los deberes religiosos consisten en hacer justicia, en amar la misericordia y esforzarse por hacer feliz a nuestro prójimo. Eso es Pero para que no se suponga que yo creo en muchas otras cosas, además de estas, voy, durante el progreso de este trabajo, a declarar las cosas en las que no creo y mis razones para no creer en ellas. Y ahí empieza a tratar de destruir la religión. Dice, mira, yo no creo en el credo profesado por la iglesia judía. No en la iglesia, en el credo profesado por la iglesia romana. No creo en el credo profesado por la iglesia griega. No creo en el credo profesado por la iglesia turca, o sea, los musulmanes, ¿no? No creo en la iglesia profesada, o sea, en el credo profesado por la iglesia protestante, ni por cualquier otra iglesia que conozca. Mi propia mente es mi propia iglesia. O sea, su mente es, por eso se llama la edad de la razón, ¿no?
Todas las instituciones eclesiásticas nacionales, ya sean judías, cristianas o turcas, me parecen nada menos que invenciones humanas creadas para horrorizar y esclavizar a la humanidad y monopolizar el poder y el lucro. Por esta declaración no es mi intención condenar, lo contrario. Esto es lo típico de ellos, ¿no? Como Voltaire, aquí apunté uno de los dichos de Voltaire, que es famoso, ¿no? Dice, estoy o sea, no sé cómo lo dice en español, pero en inglés dice, I disapprove of what you say, estoy en desacuerdo con lo que dice, defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo, ¿no? De decirlo. Esto es lo típico de estas gentes, ¿no? Y lo repiten aquí, o sea, yo creo que se repite, que te dicen en todas las escuelas a cada rato el derecho Ajeno es así se repite, a ese grado se repite eso sí, de Voltaire. pero eso es Juárez, ¿no? Sí, Juárez. Y de antes, que lo toma la Ilustración que te mencionaba en la plática pasada, el de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Volver al hombre Dios, o sea, la religión se basa conforme a mi razón, conforme a mi interés. Él se avienta todo el libro, dice, es imposible calcular el daño, por así decirlo, que la mentira mental ha producido en la sociedad. Está hablando de la religión. Cuando un hombre ha corrompido y prostituido tanto la castidad de su mente para suscribir sus creencias profesionales con algo en lo que él no cree, él se ha preparado para cometer cualquier otro crimen. Él ha tomado el oficio del sacerdote por la razón del beneficio y en orden de estar calificado para ese oficio, él empieza con un perjurio. ¿Podemos concebir algo más destructivo para la moral que esto? Dice, tan pronto como publiqué el panfleto de Common Sense en América, dice, vi la creciente probabilidad de que una revolución en el sistema de gobierno fuera seguida por una revolución en el sistema religioso. La adúltera conexión entre Estado e Iglesia, donde quiera que pase, ya sea judía, cristiana o turca, por penalidades y penas, toda discusión sobre los primeros principios de la religión, que hasta que el sistema de gobierno sea cambiado, esos temas no pueden ser traídos abiertamente ante el mundo, pero que cuando sea que esto se lleve a cabo, será seguido por una revolución en el sistema de la religión. Invenciones humanas y artificios sacerdotales serían detectadas y el hombre regresaría inadulterada creencia en un solo Dios y no más. O sea, en esta época, y bueno, ahí empieza, ¿no? Eso es nomás pero empieza a darle duro a la religión. Pero se mete con temas concretos, o sea, porque ahorita de lo que leíste sí se ve que sí no le gusta la religión, pero no veo que refute nada, o sea, nada más es adjetivos, ¿no? Sí, bueno, pues está tratando como que no perder, y eso es la cosa de la Constitución americana, que tus derechos que Dios te da, y que, o sea, como que a las masas se los duermen con la idea de que pues somos religiosos y creemos en un Dios y mencionan a Dios un montón y juras sobre la Biblia y que vas a decir la verdad y todo ahí está, pero ¿de qué Dios estamos hablando? ¿No? Porque ahí sí ya no, y este es un problema, y aunque sí hay movimientos cristianos que defienden esto, pero pues ya eso es lo que vamos a ver un poco, ojalá la próxima plática, ¿no? Porque ya está este deísmo y la formación de estos nuevos gobiernos
Pero luego empiezan cuestiones ya más nacionales, empieza el darwinismo, o sea, ya es otra cosa filosófica que influye todavía más sobre el materialismo y destruye completamente el aspecto deísta o ideal, aunque, o sea, porque eso sí es un ideal, pero pues Darwin y Marx como que materializan eso, ¿no? Y como que ya se vuelve más, pues como que eso no hay, ¿no? Es opio para las masas, eso, ya es más agresivo en ese sentido, ¿no? Pero ellos tratan de, los primeros tratan de rescatar el concepto de Dios, pero lo hacen de una forma completamente contraria. Y ese es mi argumento, ¿no? O sea, que llevo muchos años diciendo, y es al revés. Yo ya estoy harto de vivir en esta era de la razón. O sea, es opuesto a como quisiéramos nosotros vivir. O sea, no de repente, o sea, necesitamos pues que podamos guiarnos como Alá manda, ¿no? Como Dios manda. Y ahí está todo el tema, ¿no? Pero hay que discutirlo ya a lo mejor en unas siguientes pláticas, conversaciones, es, bueno, ¿y cómo podemos vivir como musulmanes estando en esta condición? Pero es importante ubicar nuestra condición. Y estos ideólogos que nos dieron el pensamiento político y económico y todo lo que hoy existe, porque no hay casualidades. O sea, esto es una construcción ideológica que no se dio de la noche a la mañana, va encadenado, ¿no, Ahmed? Y pues por eso se repiten tantas las frases, ahí no saben quién las cita, pero esa idea está. ¿No? A mí mi papá me decía, es que él, o sea, lo mismo, los argumentos que veo que Thomas Paine, mi papá me argumentaba lo mismo sobre la religión, lo que pasa es que él lo escuchó de fulán y así tienen ya la idea y se les hace tan lógico, ¿no? Decir estas cosas. Pues, ¿cómo vamos de tiempo, Ahmed? ¿Cuánto llevamos charlando? Conversaciones musulmanas. No tengo acceso al reloj, pero ¿Qué te pareció el título, Ahmed? De conversaciones. Me gustó lo de pensadores musulmanes, porque y podría haber, o sea, como que ese formato de titulitis, ¿no? Títulos. Claro, Pensadores, sí. ¿No? Somos pensadores que pues nos equivocamos sin duda, pero pues creo que ahora sí que, como se dice, ¿no? Pues hablando se entiende a la gente, ¿no? No, y la verdad es que sirve también para, pues tú me lo planteaste desde el principio, para uno mismo estudiar más a fondo los temas y también irse corrigiendo. Precisamente de la plática pasada, pues enseguida me contactó el hermano Ignacio Duarte para decirme, oye, es que te equivocaste casi 100 años cuando estabas hablando de Robespierre y la Comuna, como si fueran situaciones históricas inmediatas, y en realidad fueron casi 100 años entre una y otra, ¿no? Y pues le agradezco mucho al hermano porque sí, luego, sobre todo a mí me pasa mucho en el tema de en qué momento esto y en qué momento en otro lado esto, luego me barro mucho en el mundo con cada hecho, ¿no? Porque todo estaba relacionado, aunque no nos damos cuenta, ¿no? Todo estaba relacionado y pues también de la gente que nos ha visto y que yo le agradezco mucho, no es musulmán, pero me ha apoyado mucho en esto, es el ingeniero Miguel Marín, que también a lo mejor creo que nos está viendo, inshallah. Pues me gustó, Aji, me gustó la idea y ojalá, pues por lo menos le damos un buen repaso a esto, ¿no? Al tema de la ilustración. Pues mira, vamos a brincarnos como que abriendo pensamiento, ya que cada quien le busque, y pues podemos regresar a estos temas, ¿no? Y empezar a invitar a gente, pero estaría padrísimo que Ignacio nos acompañara, porque aparte está viviendo en China, entonces no sé qué tanto puede hablar.
pero estaría interesante que hablara del manifiesto comunista, ¿no? O sea, hay que darle una leída y ver, porque pues ahí es donde está la teoría económica, la cual hoy estamos discutiendo, ¿no? Pero tiene sus raíces, sus matices de la ilustración, raíces también más materialistas por la influencia de Darwin, que a veces se nos olvida. Darwin tuvo mucha Sí, porque no influencia lo vemos como economista ni como sociólogo, nos los venden como, porque él no era biólogo, él en realidad, pues su biología fue totalmente amateur, ¿no? Pero Sí, pero influyó. empieza con la idea de que de ahí empezó gran parte del nacionalismo. Y habría que ver qué pasó también con Hitler. Yo creo que eso sería una tercera. Podemos ver un poco a Nietzsche y a Hitler. Porque te estaba diciendo, yo lo veo como Goebbels, como el que era el que manejaba la campaña de Hitler, ¿no? Antes y después, o sea, el que manejaba todos los medios, la publicidad y todo. Pues así veo a Paine, obviamente en diferentes contextos más, o sea, pues ya había más gente, ¿no? Era ya algo más global, había medios, iniciaba una guerra mundial, ¿no? Y pues las Olimpiadas, pues obviamente no había Olimpiadas en el Estados Unidos de la República Americana, pero pues cómo manejaron las Olimpiadas, Goebbels, cómo usaban a los judíos y demás, para eso sí los usaban con sus contactos, para que funcionaran las Olimpiadas. Y las Olimpiadas fueron un capítulo interesante de Hitler, ¿no? Es bien Y interesante le que hacían Heil, ¿no? En el estadio. a mí me gusta mucho caer en el tema vaya, ahorita que está tan de moda, ¿no? El tema del racismo y eso. Chécate, creo que está en YouTube, y ha de estar en varios lados, las declaraciones de Jesse Owen, el corredor que te venden que le dio, que Hitler no lo quiso saludar, y él dice, no, a mí Hitler sí me saludó, los que no me querían saludar eran Los de mi el equipo, presidente ¿no? de Estados Unidos cuando regresé. Sí. Vaya, Sí, pues está el racismo en pleno. Es que sí, es que en Estados Unidos no se puede olvidar ese hecho. Porque es algo complejo, porque pues los llevaron ahí contra su voluntad, ahí estuvieron. Es una comunidad extraña, o sea, extraña en el sentido de que pues es única, o sea, no, y ahí quedaron, ¿no? Un pequeño desplazados pues odiados y controlados, porque dijeron, bueno, es que si esto no, o sea, pueden ser ya un problema para nosotros, pero que eso ya es el problema también de los rednecks y de los americanos poco, ya es como que más resentimiento, porque se quedaron rezagados también ellos. ¿No? Ayer estaba viendo una película, creo que se llama Skin, algo de un grupo nacionalista de Ku Klux Klan. Está interesante. Está en Netflix. Está medio fuerte. pero con este tema, vaya, es que es muy delicado, pero pues yo no dejo de ver la sabiduría de la Sharia aquí. O sea, nosotros los musulmanes no nos gusta hablar de eso, no nos gusta hablar de que en la sociedad preislámica había esclavitud y no se abolió de golpe con el Islam, o sea, en el momento que no se abolió de golpe. Pero, pero cuando ves la historia contemporánea, entiendes que hay sabiduría en eso, porque en toda la legislación islámica está enfocada que la esclavitud tenía que desaparecer, porque es una manera de expiar pecados, es una manera de ganar bendiciones, el ir liberando esclavos. Y no podías, no te hacías, el trato al esclavo, pues no tiene nada que ver en lo que en ese momento, en el mundo islámico, en ese momento, de lo que se vivía en Estados Unidos, ¿no? Era un contrato liberal, o sea, era un contrato laboral. Y lo podemos más ver la generoso que próxima muchos plática. los de ahora, o sea, pero ¿qué fue lo que rompió todo y provocó la guerra civil en Estados Unidos?
pues que finalmente era un tema de propiedad. Y, y entonces se contraponían dos derechos legítimos, que era el derecho a la propiedad, porque yo finalmente compré un número de esclavos con mi dinero y con mi esfuerzo, y de repente llegas tu gobierno y me dices que ya los tengo que liberar, que eso se dio en todo, se dio con ciertos, entre comillas, aquí, porque hay mucha hipocresía. Mientras Pues liberaban deberían de esclavos, haberle hecho, así como les gusta gastar dinero ahí en cualquier cosa. Les están dando cheques ahorita, 300 mil indemnizadas. millones de dólares a todos los ciudadanos. Ahora va a otra ronda. Están gastando, si echan este otro cheque, pues ya va a ser más caro que la guerra de Vietnam. No, o sea, 2 cheques a más de 100 millones de personas, 2 veces, pues es ya más caro que la guerra de Vietnam. Pero a lo que voy es, pues le pueden hacer como le hizo el rey Faisal en Saudi Arabia, o sea, o sea, le pudieran haber hecho, no, ahorita se supone que ya son libres, pero en Saudi Arabia, o sea, el gobierno de Faisal, todavía había esclavos en la época de Faisal algunos, y pues él pagó para que ya todos fueran liberados, ¿no? O sea, él pagó su libertad. Pero hoy en Saudi Arabia, y odio decirlo porque luego se enojan conmigo, pero pues está lo mismo. O sea, los filipinos y los bengalis y los tienen en situaciones, pues yo creo peor, porque cuando menos las leyes islámicas protegen, pero cuando no se aplican, porque esa es la cosa, o sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que pues él aplicaba la ley aunque sea a su propia hija, o sea, si a su propia hija le cortaría la mano, porque o sea, se aplica, no es nomás, se aplica a los que ellos piensan. ¿No? O sea, tienen casos, por ejemplo, hay casos donde se hacen de la vista gorda y favorecen a veces a la misma gente que es nacional saudí, ¿no? Y es complicado. Saudi Arabia hoy, Saudi Arabia es más complicado porque tiene que formar parte de todos unos estándares globales y forman todo y se complica día con día. Allahu alam. Pues, سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Aji Ahmed, inshallah, ¿qué onda? ¿Le demos el manifiesto Nos los echamos la semana que viene, inshallah, el miércoles a la misma hora? la misma hora, ¿no? Para ya que se vaya haciendo costumbre. Órale, inshallah. Y pues quedó bien así de ladito, ¿no? Sí, la ¿Ahorita verdad es que estás en tu casa? no estoy pues iba a decir en la oficina, pero no, la verdad es que la oficina está a la vuelta. Esta es una casa, por eso le mandaba saludos al ingeniero Miguel Marín, porque pues me hizo favor es casa aquí de su familia, y la oficina está aquí a la vuelta, tiene una entrada independiente, pero pues la casa tiene más, está una planta, me puse ahí. Oye, ¿qué? Platícame un poco cómo está Veracruz, cómo está la cosa en Veracruz. Pues Veracruz aquí, mira, yo tampoco me gusta hablar mucho del tema de la epidemia, pues tengo muchos amigos que trabajan en el sistema sanitario y pues se molestan mucho luego con varias de las cosas que digo, pero pues yo no dudo, o sea, yo obviamente sí creo que existe el virus y sí creo que tenemos que cuidarnos, pero pues nos ponen como que estamos en una situación casi apocalíptica y lo que hay que checar es lo que es la epidemia en activo aquí. O sea, en Veracruz, en todo el estado, un estado de 9 millones de habitantes, hay 866 casos activos, ¿no? Ponle que sean 10 veces más, pues estamos hablando de un estado de 9 millones de habitantes. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, pero desgraciadamente mucha gente que tiene negocios pues llegan, sobre todo a nivel ayuntamiento, a nivel localidad de Veracruz, en Boca del Río son un poco más inteligentes, pero pues llegan inspectores de comercio, y no te dejan abrir, así tengas todas las medidas de seguridad. Tenemos un hermano de su negocio, es su ingreso, y
y si trata de abrir, llegan inspectores y como que ven que tiene cierto número de productos, pues tratan de, pues, la palabra es extorsionar, aquí es la realidad. Pero pues alhamdulillah estamos, ya hay un poco más de movimiento, ya están dejando, pues, sobre todo la gente que trabaja, que vive de, pues, ahora sí, de su trabajo diario, ¿no? Ya los están dejando moverse un poco más, ¿no? Y, ¿Qué tal está el clima ahorita en Veracruz, Aji? no, pues un calor tremendo aquí, ha estado medio raro porque ha estado lloviendo luego mucho, pero está haciendo mucho calor y calor muy seco, muy, muy seco ahorita. La verdad es que Seco. este, está bonito. O sea, es bonito, muy bonito. Y si estás, ¿a qué distancia estás del mar, o sea, el malecón? Bueno, de mi casa estoy como a 9 cuadros aquí. O sea, me puedo ir caminando Ajá, sin problema. No del malecón, pero sí del bulevar, de donde hay playa, donde hay mar, ¿no? Y ajá. O sea, del, el del malecón bulevar está de más al donde centro. está, por ejemplo, el Fiesta Americana, por ahí, o No, el eso ya es Camino Boca Real. del Río. No sé si ubicas dónde está esta bandera grandota, aquí hay una bandera grandota. A esa Donde altura. no estaba, donde estaba el café este famoso, no. Pues hicieron un café de la parroquia. Yo creo que no lo alcanzaste a conocer, en la calle de Washington y Boulevard, que también me queda bastante cerca. Sí, la verdad, O sea, si te vas caminando a la desafortunadamente, parroquia, a esa parroquia me voy caminando. Tengo un cliente, pero donde un está la naval, por ingeniero. ejemplo, donde están los astilleros y Ah, también queda cerca, donde está no tanto, pero sí cerca. Es que Veracruz, en realidad, lo que es Veracruz es chico aquí, entonces, pues, en realidad, cualquier lado llegas en media hora, ¿no? o sea, Este, pero te puedes ir caminando ahí al malecón. Ahí. yo es lo que hago aquí. A mí me gusta mucho, a esta hora no, pero ya un poquito después de Magrib, me gusta mucho caminar porque se siente la brisa que viene del mar y pues como que te relaja, ¿no? La visión del mar y te vas caminando. Yo luego me voy hasta el centro, por el bulevar. Ahí, que también lo tienen cerrado, de la librería O Educal. sea, tú estás en medio. O sea, ahora sí que Yo estoy en medio, entre, exacto, sí. ahora sí que Entre Boca entre del Río y el centro. ok, porque donde está la vieja parroquia, eso es ya más céntrico, ¿no? Es ya por el O sea, malecón, estás pues. por donde está el acuario. Más pegado al acuario, aunque todavía del acuario son como 6 cuadras, directo, ¿no? O sea, yéndote hacia el sur, a rumbo a Boca del Río. Pero pues ya voy caminando, o sea, si A tengo mí que me ir al gusta acuario. mucho esa nueva zona que hicieron para Boca de Río. Sí, esa zona la tienen muy bonita, la verdad. Lo que es el Veracruz Puerto sí está muy abandonado, pero esa parte de Boca del Río sí le han metido y está bonito, está Pues muy donde está bonito. el Hotel Emporium también estaba muy bonito, ¿no? Toda esa zona. Pues ya no tanto, aquí es que lo que pasa es que se ha estado hundiendo, o sea, pues es obvio, o sea, es una construcción desde el tiempo de Porfirio Díaz, aquí, entonces de repente esa parte del malecón, pum, de repente se hunde porque pues no ha tenido mantenimiento pues, en más de 100 años, ¿no? Ah, no sabía, se hunde como el Zócalo Y de México. le ponen encima planchas y ahí sí lo hacen menos amistoso, porque pues le quitaron todos los árboles, todas las sombras, y ahí sí la gente, pues el turista que quiere caminar a esta hora más temprano, pues sí no se puede, o sea, te achicharras aquí. Hay que visitar Veracruz, inshallah, ahora que se Ahora apenas abran abran, inshallah. Y todo Y con no, Susana. ayer vino una amistad de Canadá y me decía que no había vuelos, aquí solo una aerolínea tenía vuelos, o sea, Aeroméxico no vuela a Veracruz, está complicado todavía. Sí, me decía un amigo, no sé si conociste a mi amigo Víctor, pero ahora su hijo Ah, sí, cómo no. se quedó atorado en Argentina, su hijo que ahora es muy buen esquiador y pues, se fue allá y se quedó atorado y apenas ahora en un viaje, pero dice, pues como humanitario. Dice, pues de todos modos me cobraron $1,300. ¿Y por qué lo llaman humanitario? Si de Pero humanitario ¿quién no lo tiene regresó a nada. Argentina? O sea, va a haber un vuelo, o sea, creo mañana llega en un vuelo de Argentina a Cancún.
y lo llaman un vuelo humanitario, como si fueron ahí a rescatar a los mexicanos, puro mexicano, pero para que los pudieran regresar a México, pero pues, humanitario, dice, pues todavía tuve que $1,300. pagar Sí, no, yo visto. $1,300. De un solo, one way. Dice humanitario, dice, no manches, ¿cómo será el privado, no? Y va a tener que pasar cuarentena, no sé qué, Mauser. Ah, sí. Sí, el que lo van ahí a poner en Pero en laboratorio. Argentina ahí Bueno, sí no podían salir, ¿no? Sí había restricciones más fuertes, ¿no? Ahí no podían salir a la calle y eso, ¿no? sí, ¿en dónde? ¿En Argentina? En Argentina sí. No es Sí. como aquí, o sea, de que te dicen no salgas, pero pues si salen no te Bueno, meten en pero la él cárcel. andaba esquiando y todo allá, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. O sea, dicen una cosa, pero en las afueras, no sé cómo. Pero ¿Y según Cuernavaca, en Cuernavaca, en la ciudad, cómo está, aquí? pues, pues yo salgo de repente ahí al súper y pues depende a dónde vayas, algunos más estrictos, algunos te sacan la temperatura. Eh, No, me dio risa porque a un amigo le La tomaron otra la vez, temperatura, no sé si te platiqué con los termómetros esos al oído con infrarrojo, y se le ocurrió no, preguntar, yo hasta me compré mi. pues que Dije, a ver, antes de entrar a mi casa, a ver. le pregunta a este cuate, creo que en Guadalajara, en un Soriana, le pregunta, oye, ¿si cuánto tengo de temperatura? Y le dice, tienes 34 grados. Y dice, ah, estoy muerto ya, ¿no? Fíjate, no tiene, o sea, ya estás enfermo si tienes 30. Pero es que esa es la cosa, si no son buenos, Pues o sea, es la otra vez, psicológico, nada más, ¿no? este es, por ejemplo, para saber la temperatura de un motor o del sartén, No, sí, pues te mide muchísimos grados. Pero pero para si la es exacto, ¿no? temperatura, te quieres sacar la temperatura, no te lo da bien, siempre te lo da bajo, Mm. 33. Ah, pues sí, Pero, pero hay médicos que son un poco más sí. caros, son más. Entonces, por eso cuando me sacan la temperatura, les pregunto, a ver qué te salió. Y ya sí salió más o menos humano. Pero dice que 35, se me hizo medio raro. Así le fallan un poco, ¿no? Pero inshallah, sí hay. Pues aquí, pues a la normalidad no creo que regrese pronto porque estamos pegados a la Ciudad de México. La Ciudad de México está un poco más complicada la cosa. Sí. Aquí vienen, Pero sí se ve movimiento en Cuernavaca, en la ciudad, o sea, cuando vas al súper sí ves, sí, pues ayer había gente en la calle, más que lo normal, y el Costco estaba pues, casi lleno. En Costco no hay tantas medidas que digamos, ¿no? O sea, pues de hecho, nomás dejan una persona entrar, pero pues se mete uno y luego se mete la esposa después. Cada quien con su carrito o sin carrito, pues es lo mismo. De hecho, yo entré sin carrito y ya entró mi esposa después con carrito. no. Pero pues es lo que veo, pues ahí anda todo el lobo. Pero niños no. ¿Mm? Allá en Veracruz, ¿cómo le hacen en el súper? Sí, igual, pues ya ahorita por disposición a cualquier negocio, el chiquitito que sea, tiene que estar a cubrebocas. En todos los negocios ves letreros que te dicen, no puedes entrar si no traes tu cubreboca. Hay negocios que no te dejan entrar, pero hay otros que sí les vale gorro, ¿no? Yo la verdad no soy muy de cubrebocas, o sea, Sí, no se a me mí no. hace muy clínico. Entonces, pues si no me obligan, pues no me lo pongo, ¿no? E incluso, por ejemplo, la otra vez fui por un medicamento para mi papá y en la farmacia que me dijeron que no podía entrar, pues dije, no, pues discúlpeme, y ya me fui a otra y ahí sí me lo vendieron sin problema, ¿no? Pero pues en realidad está tranquilo, o sea, no te molestan si te ven en la calle las autoridades, ¿no? No hay un chiste que si te ven en la playa, está ahí todo solo y te dicen, no, oiga, mejor váyase al banco o al súper. ¿Sabes? Aquí quién me va a contar. Oye, si te dicen ponte tapabocas, dile
que no vas a hablar y ya, ¿no? Pues a fin de cuentas. Porque a ti no te sirve de mucho, ¿no? Al parecer. O sea, lo que sí te sirve es el gel o por las superficies y demás, pero le sirve a los demás si estás enfermo. O sea, sí sirve en los lugares Sobre cerrados. Sí. todo, pues alguien que sí tenga, por ejemplo, contacto con alimentos o en los mismos empleados del sistema sanitario, pues ellos sí tienen que tener, o sea, eso sí se entiende, ¿no? Pero hay gente que me pelea mucho eso y amigos que les dan mucho cariño que trabajan en hospitales, pero yo sí de plano, se me hace contraproducente el uso masivo de, de, de tapabocas. Y pues Barbijos, ya le está dicen acá. empezando a contaminar mucho porque las tiran y ya están llegando a los mares y tienen un costo. Pero pues es la nueva normalidad. Sí. Y pues a ver, ahora cómo, porque sí están, ahorita yo no he podido abrir el hotel, ni he podido rentar, ni está medio complicado. Ya se supone que el lunes abrieron algunos, pero pues ahora nomás faltan los clientes. Digo, y estuve hablando allá a Bacalar, porque estuve viendo algunas cosas allá, y me dice, bueno, no sabemos si van a abrir. Y luego aquí los campos de golf, pues ya abrió, este nunca cerró, le valió gorro, el donde vivo, o sea, sigue. Entonces, pues ya se Pero porque es del contagiaron. fraccionamiento, ¿no? Ajá, pero algunos ya se contagiaron. Como aquí Órale. llegaba toda la banda y como todos los 8 clubs de Morelos cerraron, menos este, entonces todos se jalaron para acá. Y pues yo hoy averigüé, hablé porque ya como que la verdad que sí, estaba padre antes que no llegaba nadie, pero ahora están llegando. Entonces le hablé a un cuate para ver, oye, ¿ya abrieron aquel club? Dice, este no, pero a lo mejor abren otros dos. Pero pues aquí ya dieron la orden en Cuernavaca de que hasta el 30, no el Sí. 15, hasta el 30. Entonces no sé si aquí esté más canijo o qué. Pero pues aquí en mi casa, alhamdulillah. Ah, pero a mi contadora le dio. Ya sé. Sí, sí, así hay. O sea, sí es real esto, ¿eh? O sea, hay varios que conozco. Sí, no, sin duda, Al no, yo hermano también tengo, Perves, al hermano Perves allá en Tijuana le dio. bueno, sí, como no. Este, Pues el hermano Noé también, nos platicó, ¿no? su Bueno, papá, cuando su a su papá papá le tuvo. dio, ¿no? Luego me dice Sara que una amiga de ella dice que toda la casa, menos ella, entonces ella está encerrada en su cuarto, pobrecita. Una compañerita de Sara que tiene que Toda su aislarse, familia tiene. o toda su familia ya le dio. Entonces ella está como que recluida en su habitación. Pero sí, ya empieza a cansar esto, ojalá nos ayude a conseguir algo, porque pues no va a cambiar nada hasta que tengamos algún medicamento, ¿no? O algo así. Pues hay un estudio, lo mandó Hamza Rojas, un estudio de la Universidad de Medicina de Medina, aquí, y lo Que les ha publica funcionado la semilla negra, ¿no? la semilla negra con miel y no me acuerdo qué otra cosa. Pero obviamente lo que hace es fortalecer tu sistema inmunológico, ¿no? Pero se ha tratado con gente que ya está enferma y la morbilidad es mucho menor. Y obviamente la mortalidad también. O sea, sí hay una incidencia demostrable, ¿no? Sí, los números que tienen en Saudi Arabia están bastante bien. O sea, hay casi el mismo número de contagios que en México, pero muchos menos muertos. Sí. Pues no sé qué estarán haciendo. Pero recuerda también que está profetizado de que Medina, por ejemplo, está protegido, cuando menos la ciudad de Medina. So, Este, pero bueno, la política y pues el ser humano es el ser humano aquí y en China, ¿no? porque en general en Medio Oriente ya superó la epidemia Europa. O sea, ya el segundo región es Medio Oriente, o sea, es América, Medio Oriente, y ya Europa pasó al tercer lugar. Entonces, pues Saudi, qué bien que está bien, pero yo creo que hay países de la zona que ya están, pues está empezando a crecer fuerte, ¿no? Allah Subhanahu wa Ta'ala les proteja, ¿no? Sí, que Allah nos protege. Me parece que sí, este,
sí pega, ¿no? Alá nos proteja, inshallah. Pues yo tengo ahí un amigo de el Deepak, ¿conoces a Deepak? Un hermano de No. Tijuana que hizo la mezquita ahí en Tijuana. Pues él ya anda en aviones y todo, o sea, vino apenas a Puebla y anda aquí y allá y dice que es puro cuento lo de la pandemia. Y le digo, no, pues no te lo tomes tan así. O sea, hay de extremos a extremos, ¿no? Sí, hay las dos ideas, ¿no? De O sea, él dice que no no quiere- existe, que es un complot. Pero le digo, pues no creo que tan así, ¿no? O sea, sí, yo digo que pues hay que estar Están afuera. aprovechando O sea, eso. yo digo que De sí te dan plano, menos afuera. O sea, hay lugares, o sea, ya están abriendo los aviones, por ejemplo. Pero el avión, pues es un lugar de que estás en una lámina ahí encerrado, pues un cuate tose y pues sí te va a llegar, ¿no? Y pues luego el mismo aire circula y sí te da. sistemas, claro. Metro, pues es también muy factible que te están llenos los metros, estás agarrando las mismas, tocándote la cara, pues es Pues también probable. si estás en la playa o estás corriendo, pues al contrario, y yo creo que es mucho más seguro que Es ir a al lo que súper. voy, están cerradas las playas, está todo cerrado, pero pues eso, ¿por qué tendría que estar cerrado, no? Si mientras, o sea, yo de por sí guardo distancia siempre, yo no soy muy de, no, o sea, los bengalis y allá en la India sí tienen como que una distanciamiento no tan sana, ¿no? En el sentido a lo mejor más sano en el emocional, ¿no? Porque yo los Sí. veo muy alivianados, pero pues se te pegan, te agarran la mano, o sea, son diferentes, ¿no? Los sauditas también, ¿no? Como que te agarran la mano. Pero fíjate, entre culturas las distancias son diferentes, ¿no? Pero aquí en México siempre ha habido como cierta distancia. La cosa de México es el saludito de beso con las mujeres. Ujú. Y esa es una ventaja que lo pararan, ¿no? Ahora ya no se ofenden. Ya no Sí, ya no tienes que saludarlas de besito. O sea, porque se ofenden, ¿no? Alá nos ayude. Bueno, aquí, inshallah. pues Alá nos guíe y nos haga buenos muslims y hablamos Inshallah, hermano. bastante. Inshallah, entonces para el miércoles le seguimos con el El manifiesto. miércoles, y es buen tema el del manifiesto comunista. Órale, inshallah. Taiba. Salamu alaikum wa rahmatullahi Wa wa barakatuh. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.